La Junta de Extremadura ha querido en esta legislatura, como saben, intensificar el trabajo en la dimensión social de las políticas de vivienda. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es que los desahucios sean cero para aquellas personas que no pueden pagar. Esto vale para viviendas privadas y saben que tenemos una línea de trabajo en ese sentido, pero también tenemos que extremar los procedimientos en lo que se refieren a las viviendas de promoción pública. Con este acuerdo ganamos en transparencia, pero sobre todo, y lo que me gustaría destacar, es que con este acuerdo ganamos en justicia social. Ganamos en justicia social ya que las viviendas desahuciadas con este procedimiento no es para engrosar el parque de viviendas de la Junta de Extremadura, sino que es para ponerlas al servicio de aquellas personas que lo están necesitando. Pero además, con este protocolo damos un paso muy importante para conseguir el objetivo que nos hemos marcado todas las asociaciones que firmamos este protocolo, de conseguir desahucios ceros para aquellas personas que no puedan pagar su vivienda.